Saludo cordial, mis amados hermanos y amigos. Esto es Edificando sobre la Roca. En esta hora quiero tratar con un texto bastante interesante, el cual nos presenta categóricamente la preexistencia de Jesús, no como una segunda persona divina, ni como un Dios Hijo, ni como el Hijo Eterno, sino como el único Dios verdadero. Este texto que quiero presentar es un texto que definitivamente refuta lo que es a los testigos de Jehová, seguidores de Carlos Russell, o también a aquellos que se denominan dinámicos, ¿sí? Esas personas han querido negar que Jesús existe por sí mismo como el único Dios verdadero. Pero es la palabra de estas personas contra lo que dijo el Señor Jesucristo en su discurso cuando hablaba con algunos líderes religiosos de aquella época en Jerusalén, en Belén de Judea, etcétera, en aquellos lugares. Y quiero hablarles del texto según el Evangelio, según Juan, Juan capítulo 8, el verso 57 en adelante, para que lo tengamos muy presente. Dice así: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Nótese que dice allí categóricamente: has visto a vuestro padre Abraham. Aquí hay algo muy interesante, porque alguien que no existe, literalmente, ¿cómo puede ver o percibir? Porque si se está refiriendo a un percibir espiritual, alguien que no existe, ¿cómo va a percibir a alguien? Entonces este texto es mortal para estas dos doctrinas, que obviamente son doctrinas, los testigos de Jehová atalayeros y los dinámicos, que son realmente de la misma rama, pues sencillamente quedan refutados con este texto. Pero el texto siguiente es más contundente aún. El verso 58 dice: Jesús les dijo, escuche bien, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Este yo soy, lo que nos está mostrando sencillamente es una existencia de Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. Si nos damos cuenta, ese yo soy sencillamente nos está hablando de algo muy importante. Este yo soy es el verbo griego heimi, que significa estoy siendo, estoy existiendo. Esto sencillamente refuta la idea de que Jesús no existía antes, sino que vino a existir, ¿sí?, allí en Belén de Judea, porque Jesús, según ellos, es un hombre bueno y nada más. Pero aquí lo que nos está mostrando es que Él ha existido. Encontramos allí, cuando Él dice antes, sencillamente nos está hablando de un verbo pasado, que antes de Abraham ya Él existía. Yo estoy siendo. Eimi, sencillamente, nos está hablando de un verbo presente activo, indicativo en primera persona singular. Jesús está diciendo: yo existo antes que Abraham. ¿Se da cuenta? Antes que Abraham. Entonces el verbo en mí es un verbo presente, lo que significa que Jesús existe siempre porque Él es Dios. Yo existo. ¿Ah? Y es un enfático. Sencillamente es un verbo presente enfático. Porque Jesús, siendo Dios, Él es un verbo presente. Él es Dios en todos los sentidos. Él es antes que Abraham, siendo el Dios eterno. Entonces, esto nos demuestra que Abraham, mi estimado amigo, mi estimado oyente,
existió en una época del tiempo, pero Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora vamos a mirar Colosenses capítulo 1:17. ¿Sabe qué nos dice de Jesús? Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él. ¿En quién? En Jesús. En Jesús subsisten. Él, aquí encontramos que es un verbo presente activo indicativo, ¿sí? Y este está en tercera persona singular. No que Jesús sea una tercera persona, no. El verbo está en tercera persona singular. Entonces, según el Strong, numeral 15:10, este verbo eimi significa allí que es un verbo primitivo, singular, presente, indicativo, definición de este verbo, la forma prolongada de un verbo primitivo y defectivo verbo yo existo, usado solo cuando es enfático. Lo que nos está diciendo el mismo Strong es que Jesús está ratificando que Él existe de manera enfática antes que todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Yo creo que esto es demasiadamente claro en que Jesús existe antes de todas las cosas. Vuelvo y repito, Jesús refuta categóricamente a los atalayeros, a los dinámicos, y voy a leer otros textos para concluir. Recordemos que cuando Jesús aparece en la escena como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, en Belén de Judea, mire lo que dice la Biblia de él. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 27 dice, Juan, dando testimonio de Jesús, dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Perdón, pero era que Juan no era mayor pues que Jesús en cuanto a en la carne. Claro que sí, pero Jesús es primero que Juan porque Jesús es Dios. Ahora el verso 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Aquí los amigos atalayeros y dinámicos están totalmente refutados. Porque si uno les pregunta a ellos cómo era que Jesús era antes, ellos vienen a salirle con cuentos a uno que Jesús era antes como un propósito, que Jesús era antes en el plan de Dios, etcétera, etcétera. No, aquí está hablando de una existencia de manera enfática. Por eso Jesús dijo, yo existo. No dice, el plan ya existía, no, yo existo. Jesús existe siempre porque Él es el único Dios. Luego encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 33, Juan dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Perdón, ¿quién es el que bautiza con Espíritu Santo? Ese que está diciendo Juan. ¿Y quién era el que había prometido bautizar con el Espíritu Santo? Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que Juan está diciendo que alguien lo envió a él a bautizar y le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, la señal es que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús es el Padre eterno manifestado en carne. Hasta una próxima oportunidad. Esto es Edificando sobre la Roca. El Señor Jesús les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.